Muy buenas noches. Hoy continuaremos hablando sobre los procesos de paz que ha seguido el país en los anteriores 4 gobiernos para lograr un camino de pacificación. Después de tratar de desarrollar sin éxito los acuerdos iniciados en la administración Betancur, el presidente Virgilio Barco formuló su propia política. La iniciativa de paz fue divulgada por el propio presidente Barco a principios de septiembre de 1988, a mediados de su gobierno. Durante los primeros 4 meses de vigencia de esta política, no hubo ninguna señal de avance. En enero de 1989, por fin se iniciaron las negociaciones directas con el M-19, pues se consideró que este grupo había cumplido con las condiciones que establecía la nueva política de paz. El gobierno aprovechó esa oportunidad y muy cerca o muy a los pocos días de la liberación de Gómez, iniciamos unos contactos con un grupo del M-19 en el Cauca, al mando del comandante Raúl, que permitieron conversaciones radiales con Carlos Pizarro, el principal dirigente del M-19. Con la iniciativa de paz en la mano, a nombre del gobierno, se iniciaron esas conversaciones. El M-19 había lanzado su propia iniciativa de paz. Lanzada la iniciativa de paz de Barco, el M-19 no quiso quedarse atrás, lanzó su propia iniciativa de paz con sus puntos de vista, con su propio enfoque, con sus propias condiciones, y de alguna manera en esas primeras conversaciones radiales con Carlos Pizarro y en esas conversaciones directas con el comandante Raúl en las montañas del Cauca, se confrontaron esas dos iniciativas, la iniciativa de paz de Barco, que llevaba más o menos unos 8 o 10 meses en vigencia, y la iniciativa de paz del M-19 dada a conocer a la opinión pública hacía pocas semanas. Esos contactos se siguieron posteriormente por radio y a principios del 89 se dio la primera reunión oficial entre el consejero de paz del presidente, Rafael Pardo, y el comandante del M-19, Carlos Pizarro. Fue un proceso que se inició con una serie de 3 o 4 reuniones antes de producirse un aspecto clave dentro del proceso de paz, que fue la ubicación del grueso de la Fuerza Armada del M-19 en el punto denominado Santo Domingo, en Tacuelló, en el departamento del Cauca. Con la vocería de Carlos Pizarro, el M-19 y los representantes directos del gobierno, en cabeza de la Consejería Presidencial para la Paz, comenzaron en enero de 1989 los diálogos directos. El M-19 expuso su plan de paz. Consistía en una tregua bilateral convenida por un tiempo definido, por el establecimiento de unos municipios neutrales, por la participación de las Fuerzas Armadas en la definición y ejecución de la tregua, y en un programa de ambiciosas reformas políticas, de cambios en el modelo económico y de propuestas para la desmovilización. El gobierno, por su parte, expuso sus iniciativas y finalmente se llegó a un acuerdo. Se trataba de convocar a un diálogo directo a los representantes de los partidos políticos y a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Estos diálogos y acciones de tregua culminarían con la desmovilización del grupo armado. Las FARC rechazaron la iniciativa del M-19 y este denunció que continuaría con su propósito de la paz, aún perteneciendo a la coordinadora guerrillera e independientemente de la actitud que tomaran los integrantes de esta. Sin embargo, la Unión Patriótica estaba de acuerdo con la iniciativa. En un momento dado de la negociación, el M-19 dijo, bueno, nosotros tenemos aquí unos temas que hacen parte de nuestro ideario, que hacen parte de lo que nosotros reconocemos como problemas y como propuestas para solucionar esos problemas en el ámbito político, en el ámbito constitucional, en el ámbito social y en el ámbito económico. La respuesta del gobierno fue, bueno, esta es una propuesta de ustedes a la nación, no necesariamente algo motivo de negociación directo con el gobierno, vamos a crearle un espacio de discusión a esa propuesta. Ese fue el origen. Se denominaron las mesas de trabajo por la reconciliación y la paz, se dividieron en 3 mesas de trabajo, fue un procedimiento abierto que se verificó a lo largo de 4 meses en Bogotá. Se crearon las mesas con participación del gobierno y el M-19 como cabezas de esos foros o mesas redondas
de cada una de las mesas de trabajo. Se hicieron unas convocatorias públicas por la prensa nacional a todo el que quisiera participar, organización sindical, política, gremial, en fin, de cualquier índole, y a lo largo de 4 meses, repito, se hicieron unas recomendaciones, unos consensos, primero unas discusiones, luego unos consensos, y de allí salió un documento suscrito por el gobierno colombiano, a nombre del presidente, por el Partido Liberal Colombiano, en cabeza del expresidente Turbay, por el M19 y por todas aquellas organizaciones populares y de diversa índole que participaron en ese procedimiento. El Partido Conservador se retiró al final de ese acuerdo, aunque distinguidos voceros de ese partido participaron a lo largo del proceso. Por problemas políticos del Partido Conservador con el gobierno liberal del presidente Barco, decidieron no firmarlo, pero dijeron al margen del acuerdo que sus voceros en el Parlamento respaldarían todas aquellas propuestas que significaran proyectos de ley. De manera que fue el mecanismo para que el M19 discutiera sus proyectos políticos, los confrontara con la sociedad y saliera unos aspectos de la reforma política y de reformas institucionales que después fueron recogidos en el acuerdo final. El primer paso para concretar los acuerdos con el M19 fue la ubicación del grueso del grupo guerrillero en un territorio delimitado bajo la protección del gobierno y en particular del ejército. Se escogió a Santo Domingo, Cauca. Se iniciaron allí las discusiones, llamadas mesas de trabajo, donde se abordaron los aspectos socioeconómicos de la desmovilización y de reinserción a la vida civil, a la vez que la discusión general sobre los temas de convivencia, de justicia, de orden público y sobre aspectos constitucionales y en materia electoral. El núcleo de este acuerdo era la llamada favorabilidad política, en la cual se facilitaba el ingreso al Congreso a quienes renunciaran al alzamiento armado. La desmovilización del M19 se fijó casi al tiempo de la culminación de las sesiones del Congreso que sesionaba sobre la reforma constitucional. Esta contenía algunos de los acuerdos políticos pactados con el M19. Sin embargo, la zozobra causada por el narcoterrorismo y la posible influencia de los carteles para evitar que se aprobara un artículo sobre la extradición de colombianos hundió la reforma y empantanó el proceso de paz. Ante la ausencia de instrumentos constitucionales o legales que permitieran dar acceso al Congreso a los antiguos guerrilleros, no hubo alternativa distinta que la búsqueda de acuerdos con los precandidatos a la presidencia, especialmente con los liberales, para que ellos consideraran apoyar en una legislación futura restablecer la posibilidad de una circunscripción especial de paz. Sin embargo, la única posibilidad que quedaba para el M19 de acceder al Congreso ante las nuevas circunstancias era su propia opción ante las urnas. El gobierno decidió entonces anticipar el indulto a Antonio Navarro y a Carlos Pizarro para lograr acuerdos rápidos con la dirigencia política en Bogotá. El M19 tuvo una acogida inesperada y se ambientó la desmovilización y la dejación de armas, la cual se culminó finalmente el 9 de marzo de 1990 en Caloto, Cauca, y la firma de la paz que terminó con el alzamiento armado que había durado por más de 15 años. 2 días después, en las elecciones para corporaciones públicas, el M19 obtuvo en las urnas una votación de 31.149 votos. Con esta votación logró una curul en la Cámara de Representantes para la exguerrillera Vera Grave. Así, el M19 concluía su existencia como grupo armado y empezaba una nueva era en la política colombiana. Pero la paz tendría muchos otros tropiezos. 10 días después de las elecciones, el 22 de marzo de 1990, cuando empezaba la recta final de la campaña presidencial, fue asesinado el senador y candidato presidencial por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo. La Unión Patriótica, el Partido Conservador y otros movimientos políticos pidieron suspender las elecciones. El M19 consideró que a pesar de las amenazas y riesgos debería seguir adelante
y analizó las posibilidades de candidaturas presidenciales, la de Antonio Navarro Wolf y la del mismo Carlos Pizarro. Finalmente, se decidió inscribir como candidato presidencial a Carlos Pizarro León Gómez. 20 días después, el 26 de abril, Carlos Pizarro fue asesinado. Era el cuarto candidato presidencial asesinado en el cuatrenio. Ante tales circunstancias, la actitud del M-19 en ese momento fue vital para la estabilización del país. Antonio Navarro llamó a la reconciliación y expresó la madurez política. La muerte de Pizarro reivindicó de alguna manera la imagen de Navarro y la del M-19. Navarro asumió la candidatura presidencial. Quienes pensaban que el proceso de paz era una postura oportunista y poco sincera, vieron con el asesinato de Pizarro una especie de sacrificio que pagaban quienes hicieron la paz. En el propio entierro de Carlos Pizarro resurgiría la esperanza de paz. Voceros del ala militar del EPL le expresaron a Antonio Navarro su voluntad de paz y de diálogo. Navarro se ofreció como mediador. Sin embargo, otra ala del EPL, la de Francisco Caraballo, su máximo jefe y fundador, se apartó de la iniciativa y fundó una disidencia. Otros grupos integrantes de la coordinadora guerrillera anunciaron también su decisión de dialogar. Todo ello gracias a la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, pues los grupos armados la consideraban como la puerta que abría nuevamente las posibilidades de la paz. Había un proceso de reforma de fondo de las instituciones colombianas, que era el proceso de la Constituyente. Se aspiraba a crear, digamos así, una nueva institucionalidad en la que cupieran todas las tendencias, todas las concepciones, las opiniones, en fin, en un proceso de cambio que me parece que remataba finalmente la disolución del Frente Nacional, porque como todo el mundo sabe, el Frente Nacional fue desmontándose muy lentamente, con bastante pereza, porque se había entronizado la costumbre de los pactos implícitos en el Estado. La reforma constitucional, en mi opinión, remataba eso, terminaba ese proceso de disolución del Frente Nacional, y entonces se intentaba crear una nueva institucionalidad en el país, y naturalmente era importante para la guerrilla y pues desde luego para la sociedad, que aquellos que estaban por fuera del sistema, que había sido el resultado de alguna forma de esos mecanismos de exclusión a lo largo del Frente Nacional, pues tuvieran presencia en la Asamblea Constituyente. No se podía, no se debía haber hecho una constitución con los opositores por fuera, los opositores armados por fuera. En 1990, luego del ingreso a la vida política del M-19, el asesinato de 4 candidatos presidenciales y la expresa voluntad de paz de otros grupos guerrilleros, como el EPL, el Quintín Lame y el PRT, la Asamblea Nacional Constituyente apareció como una nueva esperanza. A mediados de febrero de ese año se empezó a consolidar esta idea, la que se había originado en un movimiento estudiantil 6 meses atrás. Después del asesinato de Luis Carlos Galán, grupos de estudiantes y de profesores, principalmente de facultades de Derecho, empezaron a plantear la posibilidad de realizar un plebiscito para buscar una salida a la crisis. En ese proceso recogieron alrededor de 30.000 firmas, en una solicitud que dirigieron al presidente Virgilio Barco. En esa solicitud le pedían que él convocara a una consulta. Esta idea fue tomando forma. Se planteaba que la manera de despejar las posibilidades de una reforma constitucional era a través de un plebiscito de carácter informal, ya que la Constitución del 86, prohibía expresamente la realización de plebiscitos. La consulta, avalada y apoyada por el gobierno de Barco, se llevó a cabo el día de las elecciones a corporaciones públicas, y la llamada séptima papeleta, o sea, la papeleta en la cual los ciudadanos apoyaban la realización de una consulta popular, tuvo una masiva votación. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en casi un imán para que grupos guerrilleros se acogieran a los diálogos de paz. El EPL,
el Quintín Lame y el PRT expresaron su voluntad de paz. El 4 de junio de 1990, firmaron un acuerdo con el gobierno para propiciar hechos que condujeran a una real distensión, y unos meses después, el EPL ya tenía establecidos campamentos en Urabá y Córdoba, donde se concentraba el grueso del grupo armado. El PRT realizaba las primeras reuniones con el gobierno, al igual que el Quintín Lame. Venía entonces el gobierno de Gaviria y la esperanza de la consolidación de los procesos de paz. El proceso de paz se inició con una manifestación del EPL de que estaba dispuesto a dialogar con el gobierno dentro del esquema de la propia Iniciativa para la Paz, que señalaba que para que eso se diera el grupo tendría que tener un periodo de relativa calma anterior a las conversaciones, suspender secuestros, suspender atentados, suspender ataques a la fuerza pública. Por espacio de 3 o 4 meses el EPL mostró esa actitud y se inició un proceso en los Llanos del Tigre, en Córdoba, con los 2 comandantes más importantes de ese grupo. En ese momento eran Bernardo Gutiérrez y Marcos Jara. Con ellos se verificó un proceso, aunque diferente que el del M-19, similar en sus procedimientos. La fuerza del grupo armado se acantonó, se ubicó físicamente en Pueblo Nuevo, en el Urabá antioqueño. Allí se inició un proceso similar de discusión de una agenda política, de unas condiciones, de una verificación, y el proceso quedó a punto a final del gobierno Barco, pasó al gobierno del presidente Gaviria y fue finalmente dada su puntada final durante el gobierno del presidente Gaviria, aun cuando ya se había realizado a lo largo del final del gobierno Barco. El grueso del proceso finalizó con Gaviria en ese momento con el mismo procedimiento iniciado en el gobierno anterior. 45 días después de asumir la presidencia de la República, César Gaviria presentó en público los lineamientos básicos de su política de paz. Mantenía lo esencial de la política de Barco, o sea, el diálogo era para buscar la paz, es decir, para terminar el alzamiento armado. Por otro lado, entendía que esta pacificación tendría que significar un espacio para que la guerrilla planteara allí su proyecto político. Gaviria se declaraba dispuesto a negociar de inmediato con los grupos guerrilleros, entre ellos las FARC y el ELN, y se comprometía también a buscarles acceso en la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo acuerdo político ya estaba en marcha. Para hacer viable esta propuesta, y dado el poco tiempo que quedaba para el inicio de la Constituyente, en febrero siguiente, el gobierno no exigiría esta vez un cese al fuego unilateral previo a las conversaciones como requisito para empezar a hablar. Gaviria quería quitar del camino todos los obstáculos para una conversación seria con los grupos aún en armas, con el fin de atraerlos a un proceso de paz serio y duradero. Los procesos de negociación y acuerdos entre el gobierno y el PRT, el EPL y el Quintín Lame se pueden identificar bajo un mismo modelo. La participación en la Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en el mejor estímulo que justificaba realizar un tránsito de la lucha guerrillera a la lucha política abierta. Las negociaciones con el EPL fueron rápidas, pero también duras y difíciles. Al inicio del gobierno de César Gaviria se logró un acuerdo con los 3 grupos. Como resultado, y luego del proceso de desmovilización y reinserción, el EPL ingresó 2 miembros a la Asamblea Nacional Constituyente. El PRT designó a 2 miembros y el Quintín Lame a 1. Aportaron en ideas y en legitimidad y fueron parte de un proceso histórico de transformación política en Colombia. Los 3 grupos se reincorporaron al movimiento Alianza Democrática que había formado el M-19 y entrarían de lleno a los vaivenes de la política. De otro lado, la propuesta de paz del presidente Gaviria no fue entendida a cabalidad por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. El éxito electoral del M-19 dejaba a las FARC en una situación de comparación desventajosa, pues si entraban en negociaciones, estarían de alguna manera opacados por el protagonismo que había logrado el M-19. Este grupo, para el inicio del gobierno Gaviria, además de ser el movimiento de izquierda que mejores resultados electorales había conseguido en la historia política del país, se perfilaba en ese momento en las encuestas como la fuerza política que obtendría
la mayoría de los asientos en la Asamblea Nacional Constituyente. En este panorama, las FARC jugaban a distanciarse de cualquier negociación de paz y a apostarle a un deterioro político del M-19. La muerte de Jacobo Arenas dejó a las FARC sin dirección política real y sumida en indecisiones y contradicciones de su cúpula. A nadie le cabía duda que Jacobo Arenas hubiera aprovechado la oferta de Gaviria para tomar partido de la inmensa oportunidad que da el diálogo para lograr protagonismo y agitar ideas. Esa falta de liderazgo de las FARC fue un elemento que pesó mucho para que no se hubiera establecido ningún contacto directo entre este grupo y el gobierno antes de las elecciones para la Asamblea Constituyente. Además, el peso que el ELN ejercía sobre la coordinadora guerrillera llevó a las FARC a acentuar y orientar sus acciones hacia el terrorismo. El primer semestre de 1991 estuvo marcado por permanentes ataques de la coordinadora guerrillera y ofensivas contra la constituyente. Estas ofensivas tenían un objetivo: tratar de forzar a un nuevo diálogo. Para presionarlo más, un par de guerrilleros, en compañía de algunos políticos, realizaron una toma, o como ellos lo llamaron, una visita permanente, sin invitación, a la Embajada de Venezuela en Bogotá. Obtuvieron, sin dificultad ninguna, un compromiso para realizar una reunión exploratoria entre la coordinadora y representantes del gobierno. El gobierno también estaba interesado en abrir el diálogo. Se realizó entonces el primer encuentro en la localidad de Carabonorte, en Arauca, muy cerca de la frontera con Venezuela. Allí se convino celebrar en Caracas, a nivel de comandantes de la coordinadora, una ronda de conversaciones bajo los auspicios del gobierno venezolano. Para el país, esta era casi la última oportunidad de los grupos guerrilleros no desmovilizados de llevar a cabo la paz. La constituyente estaba en plena efervescencia y tenían la posibilidad de hacerse oír en ese foro donde se diseñaba el nuevo marco institucional del país. La coordinadora guerrillera podría tener su cuarto de hora para no quedar a la saga de la historia. Yo creo que es muy difícil que se vuelvan a repetir el cúmulo de oportunidades que se ofrecían en el proceso político y en la convocatoria de la constituyente y en la marcha misma de la constituyente. Ese conjunto de elementos es muy difícil que se repita, que coincida con un proceso de paz. Y eso va a ser una enorme dificultad, me parece, hacia el futuro, porque todo proceso de negociación con la guerrilla finalmente va a terminar en unas circunstancias parecidas a las de la constituyente, solo que negociadas, no por la dinámica propia del sistema político.